Hemos hablado ya de muchísimas cosas. Hoy nos toca abordar eh, cómo es coordinar el grupo de oración. O sea, la figura del coordinador del grupo de oración. Sé que muchas personas van a decir, pero Franco, vos no sos ni fuiste coordinador de grupo de oración. ¿Cómo te atreves a hablar de esto? Repito lo de siempre. Este material de formación eh, que está ahí y es de público conocimiento, es un material oficial de la Renovación Carismática Católica, un material de formación, y que lo único que hago es abordarlo. Abordarlo, lo leo, lo trato de trabajar para darlo a conocer. ¿Por qué? Porque muchas veces el Señor nos llama a ejercer esta tarea, la de coordinar un grupo de oración, y muchas veces no estamos formados, no estamos preparados. Entonces, esto busca ser una ayuda para aquel coordinador del grupo de oración que quizás no ha sido formado, no ha sido formado para tal tarea. Y, pero Franco, ¿cómo va a ser llamado si no fue formado para tal tarea? El Señor elige y forma. Muchas veces es así, capacita a los que elige. No elige a los super conocedores y capacitados, sino que Él elige y capacita. O capacita a los que elige, como quieras. Entonces, a ver, esta enseñanza de hoy va a ir dirigida únicamente a los servidores del grupo de oración. Vamos a hablar de lo que significa coordinar el grupo de oración. Y el objetivo final va a ser cómo llevar adelante la oración. Digo esto para que no esperen encontrarse en esta enseñanza con cosas que no vamos a tocar. Nos metemos de lleno. Primero, todo grupo carismático siempre necesita de una persona que coordine la asamblea de oración. Sé que me vas a decir, sí, pero Franco, a ver, si el Espíritu Santo viene a ser el que guía, Jesús dice que cuando Él se vaya, su Padre iba a enviar a otro paráclito que iba a ser el que nos iba a decir, nos iba a guiar, nos iba a conducir. Sí, sí, está bien, está bien. O sea, el Espíritu Santo guía y conduce a la iglesia. Pero el Señor dejó personas, se valió de personas para distintos ministerios, apostolados, jerárquicos, jerárquicos. Los cuales no quieren decir que fulano o sultano es más o menos que... No, no, son eh, dentro de una estructura jerárquica personas que tienen un don de Dios para llevar, para conducir, para guiar el rebaño de Dios. En el caso del coordinador del grupo de oración, nos vamos a encontrar con que es una persona que recibe de Dios el don de aunar, de unir, de guiar, de conducir a los hermanos en la asamblea de oración. Es una persona que recibe ese don y que va a tener la capacidad espiritual de animar la oración. Y esa capacidad nunca va a entorpecer la acción del Espíritu Santo. Y tampoco esa capacidad va a cambiar el ritmo propio y verdadero de la oración. Para que vayan viendo lo que implica ser coordinador del grupo de oración, coordinar la oración. Ahora, la persona que va a realizar este servicio, porque es un servicio, se ha llamado de Dios para ejercer un servicio, la persona que va a llevar adelante este servicio debe conocer cuál es la dinámica o ritmo que normalmente se sigue. Ustedes recordarán que el programa pasado, al menos los últimos dos programas, hemos hablado de lo que significa eh, o cómo debiera de ser la oración en el grupo de oración. Y hemos dicho, hemos hablado de la palabra de Dios, hemos hablado de la alabanza, la acción de gracias, la adoración, las enseñanzas, las peticiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y hemos dicho que normalmente el orden es uno preestablecido que lo hemos dado a conocer, lo cual no implica que ese orden pueda cambiarse dentro de un grupo de oración. Hemos dado como lo normal,
lo que la mayoría de los grupos de oración respeta. Por ejemplo, la palabra de oración, la palabra de Dios, perdón, tiene que estar siempre en el grupo de oración. O sea, yo puedo dejar de lado cualquier cosa, pero no puedo dejar de lado la palabra de Dios. Entonces, el coordinador, en este caso, va a tratar de facilitar, escucha esto, el coordinador va a tratar de facilitar el paso espontáneo entre todas estas, ¿cómo decirlo?, estructuras, que no lo son, pero para que se entienda, el coordinador va a ser la persona que va a ir dando paso de, por ejemplo, estamos en el momento de alabanza, el paso de la alabanza a la acción de gracias. El coordinador va a ir haciendo esos pasos, de la acción de gracias a la adoración, de la adoración a las enseñanzas, a las peticiones, a los testimonios, a la lectura de la palabra, etcétera, etcétera. O sea, es el coordinador el que va a ir haciendo ese paso espontáneo. ¿Y por qué digo esto? Porque, a ver, es la persona que está capacitada con ese don de discernimiento, lo cual no es ni una técnica ni nada, sino que es ese contacto, ¿cómo decirlo?, directo con el Señor para reconocer hacia dónde quiere ir el Espíritu Santo en el grupo de oración en ese día. Entonces, estamos alabando, y ya el coordinador de grupo reconoce que es momento de pasar a otro momento dentro de la oración, que será el de quizás adorar. Dentro de esto, por eso hablo de un discernimiento, el coordinador de grupo tiene ese don, que es don del Señor, que el Señor da para ese momento específico para que pueda interpretar. Lo cual, a su vez, coordinar significa a veces también favorecer el orden necesario, lo cual no quiere decir que es toda una estructura ya monótona que siempre se respeta así, sino que hay un orden. Esta persona va llevando y el grupo es como que va sintiendo que va navegando, por decirlo así, en algo armonioso que es esa oración, que va a decantar siempre en Dios. El coordinador también va a favorecer, por ejemplo, no solo al orden, sino también al silencio. Orden, silencio, distintas cuestiones que son importantes, y en donde el coordinador del grupo no va a dejar nunca a merced de cualquier espíritu al grupo de oración. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, si bien el grupo de oración es un lugar, es un cenáculo en el que se va a manifestar la presencia del Espíritu Santo de Dios, pero muchas veces también suele manifestarse el enemigo. ¿Pero qué decís, Franco? Sí, a través de una persona que va a querer dar una profecía que a lo mejor no es profecía de Dios, es un invento, o sea, cuestiones que pueden ir estando o dándose. El coordinador del grupo es esa persona que tiene el don de discernir, o sea, la capacidad de ir manejando los tiempos, guiando. Por eso el coordinador del grupo siempre va a necesitar estar muy atento en el Señor para poder conocer los caminos que el Espíritu Santo de Dios quiere llevar ese día al grupo. O sea, hoy el Espíritu Santo quiere llevar al grupo por este camino. Y a su vez los va a llevar o los va a conducir al grupo por este camino porque estos hermanos que forman parte de este grupo de oración hoy tienen esta necesidad concreta. Esa es la tarea del coordinador del grupo de oración. Va a estar atento en el Señor para comprender por dónde quiere conducir el Espíritu Santo al grupo de oración hoy.
El coordinador del grupo de oración, y vamos a ir viendo en lo que significa estos caminos que pueden servir para el discernimiento de la persona que anima el grupo de oración, tres puntitos importantes. Primero, el coordinador siempre tiene que actuar desde el Señor. O sea, no es lo que a mí me parece, lo que yo quiero, lo que yo creo. No. Es lo que el Señor quiere, lo que el Señor espera, lo que al Señor le parece, no lo que a mí me parece. Por eso yo actúo siempre desde el Señor. Es como cuando Jesús decía, y ustedes lo deben recordar, cuando Él decía, o sea, yo hago las obras de mi Padre. O sea, a ver, no vine acá a cortarme solo y... No. Obedezco lo que el Padre me envió a hacer. Me envió a una tarea. Fui enviado a cumplir una misión. Acá estoy. Y cumplo a la perfección con esa misión que me encomendaron. El otro día hablábamos de un cartero, poníamos ese ejemplo. O sea, me dan esta encomienda, esta carta, esta correspondencia y me dicen, tenés que ir a tal lugar, a tal dirección a entregarla. Y me dan una hoja de ruta y yo tengo que obedecer y conducir por esa hoja de ruta hasta llegar a la dirección y entregar esa correspondencia. Bueno, el coordinador es un poco ese GPS que va a conducir siempre desde el Señor al grupo de oración. Y a su vez, lógicamente lo va a hacer desde la propia humildad. O sea, coordinar implica tener mucha humildad. Porque muchas veces el hecho de decir yo soy cabeza del grupo, porque soy el coordinador, soy la cabeza del grupo, muchas veces el enemigo se va a valer de la soberbia, ¿no? Esta cuestión del orgullo, la vanagloria, todos peligros, todas falsas luces que van a estar ahí tratando de confundir la tarea del coordinador del grupo de oración. Por eso hablamos de que la persona que coordina siempre tiene que actuar desde el Señor, la persona que coordina siempre tiene que tener mucha humildad. Y lo tercero de lo que vamos a hablar es el coordinador de grupo tiene que siempre obrar desde el amor a los hermanos, el amor al prójimo. Esta cuestión de decir, Dios me dotó, me dio, me llamó, me dio este don, me puso a ejercer esta tarea y yo la hago por amor a Dios y a los hermanos. Los hermanos se van a edificar con este humilde siervo que lo único que quiere es servir a su Dios por amor. Punto. No para que me reconozcan, para que me miren, para que me aplauden. No. Ahora, si esto se da de esa manera, actúo desde el Señor, tengo humildad y lo hago por amor a los hermanos, la persona va a ir sintiendo, va a ir percibiendo la voluntad de Dios ese día. Concretamente, situémonos en un momento, en un día concreto. Mi grupo de oración se junta todos los miércoles a las 19:45 horas. Bueno, es miércoles, es 19:45 horas, estoy en el medio de la asamblea de oración, soy el coordinador de grupo, voy a empezar a percibir la voluntad de Dios ese día. Punto 1, por lo que voy a ir sintiendo en el corazón. Sí, el Señor se va a manifestar en tu corazón, vos que sos el coordinador de grupo. Y se va a manifestar de una manera especial, personal, y ya lo vamos a hablar. Punto 2. Vas a ir notando los frutos. Es como que vas a ir advirtiendo los frutos que se van a ir dando en los hermanos. Como por ejemplo, liberación, gozo, luz, unción, lágrimas, alegría. Todas estas cosas que muchas veces pasan desapercibidas y se dan, bueno, son frutos.
Que el coordinador va a ir advirtiendo en los hermanos. La asamblea de oración se van a ir dando este tipo de cosas. Sigo adelante. No podemos obligar a la gente a llegar a la alabanza y a la adoración a la fuerza. O sea, estamos hablando de la tarea del coordinador. No puedo obligar a nadie a llegar a la alabanza y a la adoración a la fuerza. Por eso es importante el silencio que hablábamos antes. Dentro del discernimiento es muy importante llevar al grupo, a la persona, en ese orden, también al silencio. El silencio forma parte de la oración. De hecho, el entorno en el que Dios se manifiesta en el corazón es desde el silencio. Es el ámbito, el ambiente ideal para la oración. Por eso el silencio va a surgir solo si el que coordina la oración y el que lleva la música están unidos. Porque esto puede pasar, que el coordinador tenga colgada una guitarra y a su vez no solo coordine, sino que cante. Y bueno, Dios puso ahí como dos apostolados en uno. O puede pasar que el coordinador lleva adelante la oración y el ministerio de música, que a lo mejor no es una persona, son 2, 3, 4, 5, están en la misma asamblea, pero en otro espacio sentado, sirviendo. Y llegar al silencio en comunidad, en comunión, implica que estén unidos los corazones, el del coordinador y el del ministerio de música. O sea, van a estar unidos, coordinados íntimamente. ¿Por quién? Por el Señor. Él lo hace, lo puede hacer. Por eso, el que coordina la oración debe guiar a los hermanos hacia ese encuentro íntimo con Jesús en la adoración. O sea, el objetivo es encontrarme con Dios y adorarlo. O sea, la adoración es ese reconocimiento pleno de que quien está ahí es Dios, es mi Señor y yo lo amo. Por eso lo adoro. Y lo importante es descubrir cómo hacerlo. Por eso, para ser un buen líder de la oración, es necesario ser un adorador. O sea, si vos fuiste llamado a esta tarea de coordinar el grupo de oración, lo primero, y acá es donde quiero llevarte, lo primero que tendrías o deberías de hacer es empezar a tener un contacto, un diálogo, un tiempo diario de intimidad con Jesús Eucaristía. Una hora al menos de oración personal, de adoración eucarística ante el Santísimo Sacramento del altar en el sagrario. Pero Franco, en mi parroquia no lo exponen nunca. No importa, está el sagrario, ahí está Jesús, vivo y resucitado. Esto lo sabemos todos, no estoy diciendo nada nuevo, pero el coordinador debe ser un líder que tenga una oración de adoración personal diaria. O sea, nadie puede guiar en algo que nunca vivió. O sea, yo no te puedo hablar de lo que significa amar, amar si no amé. Por eso, repito, Franco, me querés hablar de cómo coordinar un grupo de oración y no lo coordinaste nunca. Repito, material, oficial, lo único que estoy haciendo es discernirlo desde un trabajo, desde una preparación. Franco, ¿coordinaste? No coordiné nunca. Por lo tanto, lo único que hago es darte a conocer este material. Pero el coordinador, el que vaya a tener esa tarea, va a tener que prestar principal atención a esto. O sea, si yo voy a llevar a toda una asamblea, que pueden ser 2 personas, o pueden ser 10, o pueden ser 100, dependiendo de donde esté, en el entorno que sea, y el rebaño que el Señor me haya encomendado, yo tengo que guiar a ese rebaño necesariamente a un encuentro personal y comunitario
con Dios en un momento de intimidad de adoración, en donde la asamblea adore a Dios. Entonces, yo tengo que ser un adorador diario. Por eso debo tener una unión íntima con el Señor. Si yo soy una persona que no paso tiempo con el Señor, y va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. El libro del Apocalipsis, capítulo 4, verso número 8, dice que están llenos de ojos todo alrededor. Y este material de formación toma esa palabra para decirnos como que aquella persona que coordine deberá de tener, como dice el Apocalipsis, ojos por delante, por detrás, por dentro, por los costados. O sea, el coordinador tiene que, lo que nos quiere decir es que el coordinador tiene que estar atento en el Señor. Estoy acá, sí, pero estoy en el Señor, porque el Señor va a ir mocionando cosas para que yo pueda ir guiando esa oración. Lo digo así como para que se entienda. Cuando dice ojos por delante, esos ojos que van a estar observando la asamblea. Voy a tener que estar observando la asamblea. Cuando dice ojos por detrás, para tratar de ver a los demás hermanos que están sirviendo con él, porque no solo está el coordinador de grupo llevando adelante, o sea, hay toda una estructura. Por ejemplo, el Ministerio de Música, lo que hablamos antes. Si yo no estoy en el Señor, si no estoy en comunión con el Señor, si el Ministerio de Música no está en comunión con el Señor y conmigo, que soy el coordinador, o sea, los tiempos van a ser un desastre. En el momento que yo quiera hacer silencio, ellos van a estar cantando. En el momento que yo quiera adorar, ellos van a estar alabando. O sea, va a ser un caos. Por eso, ojos por delante para observar la asamblea, ojos por detrás para ver a los hermanos que están sirviendo con él, conmigo, con el coordinador. Y ojos por dentro para ver cómo se está moviendo el Señor allí y qué es lo que está pidiendo en ese momento. Por eso, en todo esto se necesita tener una gran actitud de escucha al Señor. O sea, el coordinador tiene que tener esa actitud, estar dispuesto a querer escuchar al Señor. O sea, es mucho más que dirigir. O sea, es escuchar para poder dirigir. A ver, vamos a seguir adelante. Por ejemplo, cuando hablamos de la oración concretamente, la animación se da dentro de la oración y es un carisma. O sea, en el animar, la persona requiere saber guiar y saber discernir. O sea, no todos sirven para ser animadores. De la misma manera que no todos servimos para todo. O sea, cada cual es llamado a formar parte de un lugar específico del cuerpo místico de Cristo que es la iglesia. Por eso no todos somos papas, ni todos somos obispos, ni todos somos sacerdotes, o sea, algunos son llamados a la función del obispo de Roma, otros son llamados a la función de obispo, otros son llamados a la función de sacerdote, otros somos llamados a la función de laicos, y la cuestión es que el Señor nos va ubicando. Por eso, la animación es un carisma. O sea, y a su vez, ¿por qué me meto en la animación? Porque el animador es el instrumento, por decirlo así, a través del cual pasa la gracia de toda la asamblea. ¿Qué cosa? Sí. Sí. Por eso es tan importante la animación. Y el animador es ese instrumento a través del cual pasa la gracia de Dios hacia toda la asamblea. Por eso, la oración desde el principio, o sea, desde acá, hasta el final, o empiezo al revés porque vos lo estás viendo en la pantalla en espejo, la oración desde el principio hasta el final tiene como un hilo conductor y debe favorecer la manifestación de los dones y los carismas del Espíritu Santo para que todos, no para que algunos, para que todos contribuyan a la edificación de la comunidad y
a la gloria de Dios. ¿Quedó claro? O sea, el objetivo es que la oración desde el principio hasta el final tenga como un hilo conductor y favorezca la manifestación de los dones y los carismas. Y cuando se manifiestan los dones y los carismas en todos, todos nos edificamos, todos glorificamos a Dios. ¿Quedó claro? Bueno, voy a tratar de acelerar un poquito porque estamos ya 25 minutos, estamos bien. Trato siempre de no pasarme de 30 minutos y me extiendo. Me queda bastante. Voy a tratar de resumir. A ver, por otro lado, estábamos hablando de la animación. La persona encargada de animar al grupo de oración tiene que ser una persona que quiera prepararse durante los días anteriores. ¿Con esto qué quiero decir? Muchas veces vamos a ejercer un apostolado y no nos preparamos. Es como que no, total, el Señor me va a decir, el Señor me va a hablar, el Señor me va a guiar, me va a conducir y yo voy. No. La persona encargada de animar el grupo de oración tiene que prepararse durante los días previos al grupo de oración. ¿Para qué? Para estar atento a lo que el Señor vaya poniendo en su corazón durante la oración personal de cada día. Por este camino, esta persona va a llegar a esa unión que necesita con el Señor para poder captar y a su vez poder quitar, sacar. O sea, va a captar, pero a la vez va a quitar todos esos impedimentos que puedan surgir en la oración y en los hermanos. O sea, ¿cómo explicarlo? Esa vivencia personal de unión con el Señor la va a transmitir en la oración semanal. O sea, la persona que anime, que lleve adelante, tiene que ser una persona que tenga un contacto íntimo, diario, con el Señor. Y por eso hablamos siempre también de la adoración eucarística, como ese lugar, ese entorno ideal. A ver, cada sesión de oración, cada día es nuevo y diferente. Yo he hecho un programa con un hermano a quien quiero mucho, Gabriel Ulio, hace un par de años atrás, que se llamaba Monotonía en los grupos de oración, que es algo que muchas veces se da. Cuando el grupo de oración se transforma en un lugar, en un momento monótono, como que vengo decía que los miércoles, vengo todos los miércoles al mismo horario a hacer lo mismo, como que hay una estructura, es siempre la misma estructura y es algo monótono y yo no vivo nada. Bueno, no, cada sesión de oración, cada día es nuevo y diferente. Cuando alguien va a hacer alguna intervención que está fuera del ritmo de la oración de ese día y que puede llegar a querer romper ese hilo conductor del que hablábamos antes, entonces un canto, por ejemplo, puede servir para reorientar o reencauzar o reencaminar a todo el grupo nuevamente. Por eso me vas a decir, pero Franco, no entiendo, estás hablando del coordinador y ahora te fuiste al animador. Es que hay en esto hay como una, no que hay como hay una comunión, una unidad. Estamos hablando de que tiene que haber un hilo conductor, a la vez tiene que haber comunión, armonía, o sea, es como, yo quiero que ustedes puedan pensarlo, para mí me es fácil porque soy músico, verlo desde esta manera, si no sos músico va a ser muy difícil, pero bueno, te lo voy a poner con otros ejemplos. Es como decir, una gran obra musical, si hay un instrumento que en el momento de una melodía lenta, la canción va toda la canción hacia un momento de tristeza, o sea, nos da a entender que en ese momento la melodía está dando a conocer un momento triste. Todos los instrumentos están en armonía, conduciéndonos hacia ese momento de tristeza. Y de golpe surge tensión. Y chon, 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 chon. Todos los instrumentos están
llevándonos hacia esa atención. Pero todos. No es que uno sigue haciendo algo que no tiene nada que ver con esto. No. Hay una coherencia, una cohesión, hay una unidad. Todos trabajan, o sea, todo el cuerpo musical trabaja en unidad, en comunión, para darnos a conocer en el corazón ese momento. ¿No lo entendiste porque no sos músico? Bueno, a ver, la comida, comemos todos. Es como si yo agarro una comida que desde el vamos es salada y que va muy bien con lo salado y le tiro adentro, en un momento X donde estoy comiendo, le tiro adentro medio frasco de mermelada. Y automáticamente cualquier persona va a parar a decir, ¿qué es esto? Qué asco, o sea, ¿cómo? No tiene nada que ver. O sea, esto no tiene nada que ver. Bueno, puede pasar que en el grupo de oración haya alguna persona que nos quiera conducir hacia un momento, hacia un lugar en donde no tiene nada que ver. Y el grupo es como que se va a salir de ese hilo conductor, de ese cauce, de esa armonía. Entonces, por eso decíamos, el animador, el ministerio de música, las personas o la persona que está animando, en comunión con el coordinador, van a tratar de encauzar la oración. Y por eso muchas veces un canto puede volver a reorientar a todo el grupo. Y por eso sigo con esta cuestión del animador o los animadores, pero hablo del animador. El que anima va a intervenir al inicio y al final y durante la oración siempre que sea necesario. Esto está claro, porque empezamos con un canto, finalizamos con un canto. En el medio a lo mejor hay toda otra estructura, pero puede que el Señor hoy me pida en el medio una canción y esa canción sea de animación o esa canción sea de contemplación o esa canción sea, ¿me explico? O sea, dependiendo de a dónde quiera llevar el Señor esa oración, hacia el gozo y la plenitud de alabarlo, o hacia la contemplación, contemplarlo a Él, meditarlo a Él con algo más, a lo mejor más lento. Entonces, el que anima va a intervenir al inicio y al final, pero puede que el Señor pida o que lo va a pedir el Señor. La oración pida en ese momento que intervenga para encauzar. Con respecto al inicio, normalmente, ¿por qué? Porque el animador va a dar esta palabra de saludos a todos, donde, bueno, empieza el contexto del grupo de oración. Y esto es porque a veces estamos los mismos, pero hay veces donde se integra alguien nuevo. Entonces, el animador es como que hace esa integración. Es decir, bueno, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, no sé. Nos vamos disponiendo el corazón para dar comienzo a esta oración, dejando de lado todo lo que traemos del día, de nuestros problemas, nuestro trabajo, descansando en el Señor, nos quitamos las cargas, las mochilas, los problemas, dejamos todo de lado, hoy vamos a poner el corazón, un ejemplo, ¿no? Y saludamos también a aquellos hermanos que se han integrado hoy, nos da alegría. Bueno, hay una integración, un recibimiento que no es el propio de acogida del que hablamos antes. Es un modo de acogida, pero ya dando un marco al inicio del grupo de oración. Y es la persona que va a invitarnos a llamarnos a esa interioridad, ¿no? Lo que decía recién. Nos vamos disponiendo, vamos poniendo el corazón, vamos sentándonos de determinada manera, descansando de determinada manera, poniéndonos en la presencia del Señor, vamos a hacer esto, aquello, va a ir haciendo también como una guía, como una guía. Y ahí es el momento donde puede también, si quiere, esta persona invocar al Espíritu Santo. Bueno, va a transcurrir la oración, con lo cual dijimos, a lo mejor están organizados dos cantos, uno inicial y uno final, pero puede que el Señor pida en el momento, en ese día, dos cantos más, o uno, o ninguno. Pero si el Señor los pide, la ocasión
amerita para tal o cual canto y el Señor lo va a pedir, bueno, el animador va a estar ahí dispuesto, ¿no? Y al final, esta persona o este grupo de personas va a comunicar al grupo de manera espontánea por dónde el Espíritu ha querido llevar ese día la oración, los cantos, las lecturas, las enseñanzas, hablando del animador. Y me vas a decir, pero Franco, arrancaste con el coordinador y terminaste con el Ministerio de Música y el animador. Es que quiero que puedas pensar esto. El coordinador, ¿qué hace? Conduce, guía, ordena, coordina, discierne, pero es como quien se sienta al volante de un colectivo, de un bus, como le quieras llamar, y arriba de ese colectivo hay 50 personas. Y el coordinador es el que tiene al volante la conducción. Entonces, viene una curva, dobla, una recta, endereza, viene, no sé, camino complicado, frena, va a cambiar la marcha. El coordinador hace eso, pero junto con el coordinador, el copiloto que mira el mapa, ¿no? Va a decir, coordinador o conductor, fíjese que en 100 metros hay una curva peligrosa, fíjese, y la curva es hacia la derecha. Bueno, eso lo hace el animador. Y en la figura del animador podemos hablar del Ministerio de Música, ¿no? Entonces, trabajan juntos en conducir, en guiar ese colectivo en el que todos estamos arriba. Y trabajan juntos con un mismo objetivo, llegar a destino. Y el destino es adorar, alabar, glorificar a Dios. Y que todos podamos edificarnos. Por eso la importancia de unir en esta enseñanza al coordinador con el animador. ¿Por qué? Porque los dos trabajan para lo mismo. Los dos coordinan, los dos guían, los dos, en definitiva, hacen que la oración camine por este hilo conductor. Y ahora sí, me parece importante, porque el documento lo remarca y yo lo quiero remarcar, que es muy importante que el coordinador del grupo, junto con el Ministerio de Música, puedan, yo sé que es muy difícil, que todos tenemos tareas, ocupaciones, pero, a ver, es muy importante o sería muy importante que este Ministerio de Música o este animador con el coordinador puedan orar juntos. O sea, antes de empezar la asamblea, antes que se dé la enseñanza, antes que se coordine la música, antes de todo eso, que estas personas, el coordinador y el Ministerio de Música, puedan tener un momento de intimidad con el Señor. Pidiendo esto, ¿no? Este don, esta capacidad de poder conducir por camino seguro y fiel a toda esa gente que Dios encomendó. Porque en definitiva yo tendré que dar cuenta de esa tarea a la que el Señor me llamó. Por eso es tan importante la de la oración. Por eso se pueden llegar a dar también cuestiones como que pueden afectar, ¿no? a esta armonía. Y quiero que se entienda, cuando hablo de armonía es de que todo el grupo esté viviendo este momento de gracia, que es la oración. Y para que todo el grupo viva este momento de gracia, algo que puede pasar desapercibido, pero que es importantísimo, es por ejemplo la puntualidad. Porque ¿qué pasa si todo el grupo está navegando o está siendo conducido por el Espíritu Santo por un momento de contemplación y abre la puerta a un hermano y entra cantando o hablando con uno de afuera o con el teléfono? Se fue toda la basura. O sea, es como que hay una desconexión total con ese momento de intimidad. Por eso, tener en cuenta, repito, el animador con el coordinador, que en definitiva tienen que trabajar juntos, la capacidad de poder tener un momento de intimidad en esta comunidad que son ellos. Comunidad de coordinación, de guía.
Después, la oración todos juntos, pero dejar en claro estas pautas, la importancia de que seamos puntuales, por ejemplo, como muchas otras cosas que pueden surgir. Pero bueno, como ya me fui de tiempo, me parece que hay que cortarlo acá. 40 minutos ya es demasiado. Pido perdón por irme más allá de los 30 minutos, pero es como que había mucho para trabajar y bueno, tuve que decidir con qué quedarme. Así que bueno, hermano, hermana, espero que sirva. Repito, no es un material mío, lo único que trato es de darlo a conocer, tratando de bajarlo a un formato que sea legible, entendible para todos. Para aquellos que están formados y para aquellos que no lo estamos y que queremos adentrarnos en este crecimiento en el espíritu. Bueno, próximo programa nos vamos a ver con más. Hay mucho más para seguir avanzando en el conocimiento de esto que es la renovación carismática católica, los grupos de oración y la vida en el Espíritu Santo de Dios. Que Dios te bendiga especialmente. Nos vemos la próxima semana.